Cuando era niño, la casa en la que crecimos tenía un olor propio, una mezcla de café quemado por las mañanas, polvo seco en los estantes donde mi madre apilaba libros de recetas y una humedad que se pegaba a las esquinas del sótano después de la lluvia. Aprendí a identificar la casa por ese olor tanto como por su fachada desconchada. La escalera que crujía en el peldaño central y la tara de la puerta del fondo que siempre se atascaba si no la empujabas con la rodilla. Años después, cuando pienso en ese lugar, no es una dirección lo que me devuelve a esos pasillos, sino sensaciones. La luz de verano que entraba por la ventana de la cocina, el tacto rugoso de las barandillas, el sonido de un gramófono antiguo que mi padre insistía en encender los domingos para excusar la nostalgia. Todo eso formó la parte práctica de mi identidad. La otra parte, la más íntima, la constituyeron la certeza de que aquello era compartido. Siempre di por hecho que la casa era de todos, de mis padres y de los hijos que crecimos allí, como una propiedad que contenía más que ladrillos, una continuidad. Mi vida antes del conflicto parecía, a mi manera, ordenada y suficiente. Trabajaba por las mañanas en una oficina que no me exaltaba, pero que me daba paz. Cuidaba de mi salud con caminatas largas los fines de semana y me veía con amigos de tiempo en tiempo. Mis padres habían muerto años atrás. Los funerales fueron una sucesión de gestos formales, testamentos leídos con solemnidad, firmas en papeles pequeños. Mi hermana mayor, Clara, se encargó de los trámites entonces. Tenía la voz firme de quien se siente cómoda con la autoridad. Era la que hacía llamadas importantes, la que pagaba las cuentas a tiempo, la que insistía en que todo quedara como debe ser. Nunca cuestioné su rol. Ella había vivido más cerca de la casa, tenía estabilidad económica relativa y decía que todo lo que hacía era para evitar que nos complicáramos. Yo confiaba. Había un lacito de responsabilidad que a menudo la sociedad y la familia le otorgan a quien se muestra dispuesto a asumirlo. En nuestro caso, se colocó sobre sus hombros con facilidad, y nosotros, mis hermanos y yo, dejamos que lo hiciera. La frase que empezó a resonar en mis días, la que marcaría el tono posterior, fue una que pensé y repetí en voz baja durante semanas. Nunca imaginé que me sacarían de mi propia casa. No la dije para ser heroico ni para construir una queja que llamara la atención. La repetí porque me servía como punto fijo durante las primeras semanas de confusión. Una forma de poner nombre a una pérdida que todavía no lograba aceptar del todo. Hice lo que mucha gente haría al recibir un golpe así. Traté de racionalizar, de buscar explicaciones simples, de creer que se trataba de un malentendido administrativo. Esa esperanza sostenía mis pasos al principio, como una cuerda mínima que me permitía caminar sin caer del todo. El día en que llegó el aviso de desalojo, recuerdo la sensación física antes que cualquier pensamiento articulado. Fue la entrega del sobre, pesado y con sellos oficiales, dejando un olor a tinta y hornos de imprenta que se me quedó en la nariz. El papel anunció una fecha, un número de expediente y una mirada impersonal sobre nuestras pertenencias. Por mandato, algo redactado de manera fría que no tomaba en cuenta ninguna historia familiar. Abrí el sobre en el escritorio donde solía escribir. Las manos me temblaron sin aviso. La localidad del juzgado, la hora, la firma digital. Todo encajaba en una lógica legal que me era extraña e implacable. Me sentí desplazado en mi propia biografía. Era como si alguien hubiera tomado la edición de mi vida y arrancado un capítulo sin consultarme. Primero, intenté creer que había una explicación técnica. Llamé a mi hermana. Ella respondió con una calma que no me dio consuelo. Me explicó que la casa ya no estaba en el patrimonio familiar, que había sido vendida por un acuerdo entre los albaceas y que la operación era legal. Me contó que había papeles, escrituras en regla y que el comprador era una persona que no tenía intención de negociar prórrogas. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo la caligrafía fría de una decisión tomada. Internamente sentí una especie de mareo. La confianza que había depositado en su gestión se tambaleó. Empecé a arrastrar la incredulidad por los pasillos y la llené de preguntas sin respuestas. ¿Por qué no me avisó antes? ¿En qué consistía el acuerdo? ¿Cómo era posible que nadie me hubiera llamado para firmar? A la tranquilidad de mi vida cotidiana se le sumó un fondo de desasosiego que se hizo denso como una cortina cerrada. Las primeras semanas después del aviso,
estuvieron marcadas por conversaciones formales y silencios más elocuentes. Había mensajes de vecinos que hablaban de camiones de mudanza, de la empresa de bienes raíces que había colocado una ficha con un número de contacto en el portón, de gente del barrio que parecía ver la situación con la distancia con que se mira a un suceso que no nos pertenece del todo. Internamente, cada cosa que escuchaba me pegaba con pequeños golpes. Un amigo me preguntó si había algún problema legal pendiente. Mi jefe notó que llegaba tarde a la oficina. Una compañera de trabajo me mandó una nota de apoyo que decía, sin darse cuenta, que esas cosas pasan. En la familia, las tensiones se hicieron audibles en la ausencia de llamadas extensas. Clara envió mensajes cortos que decían que estaba ocupada con los papeles, y yo comencé a mirar esas palabras como puertas que se cerraban. Empecé a revisar documentos antiguos como si buscar archivos fuera un rastro que me llevara a la verdad. Entre cajas de fotos, recibos de gas y cartas de cumpleaños encontré un cuaderno con fechas y cuentas hechas a mano por mi madre. La cursiva se inclinaba hacia la derecha y me enseñó que ella estaba al tanto de los gastos, pero no de decisiones mayores. Revisé escrituras viejas, anotaciones en un cuaderno bancario, recibos de mejoras en la casa que se habían hecho durante años. Pero todo parecía normal, hasta que por azar o por la paciencia de quien busca una grieta, hallé un acta notarial que no conocía, con una firma que supuestamente era mía. La letra no era la mía. Con la visión primeriza de alguien que identifica rasgos personales en la caligrafía, comprobé que la traza era distinta. Las letras eran más redondas, más seguras, como la de alguien que pasa la pluma por un papel con la práctica de quien firma contratos todos los días. Esa discrepancia abrió un pozo de dudas. Buscar la prueba fue uno de los actos más mecánicos y menos conmovidos que hice por semanas. Llevé copias a un perito que me hizo esperar y respondió con profesionalismo medido. La firma no coincidía con las pocas muestras que tenía de mi letra. Hubo nombres de notarios, sellos y plazos que yo no había firmado. En medio de ese proceso, acudí a otros miembros de la familia en busca de apoyo. Algunos se mostraron compasivos y confusos, otros se apartaron. El vecino de siempre me ofreció un poco de comida y una planta en maceta, sin saber bien si su gesto era práctico o simbólico. La comunidad se fraccionó en miradas, y la casa, que hasta hacía poco se había sentido como un hogar común, comenzó a tomar la forma de una disputa ajena. Empecé a sentir que me habían desprovisto no solo de paredes y recuerdos, sino de un derecho básico a ser consultado. El primer estallido emocional llegó una tarde cuando entré a la casa ya vacía. Habían sacado el muebles más representativos, la mesa grande con sus marcas de platos calientes, la cuenta del piano alimentada ahora por cajas, el gramófono cubierto con una lona que parecía poner llave simbólica a nuestro pasado. El vacío tenía un ruido propio, el eco de pasos en las habitaciones, las puertas moviéndose por la corriente y el olor a detergente que alguien había usado para dejar todo presentable para el comprador. En la cocina, en la repisa, quedaba una taza con el anillo de café seco que pertenecía a mi padre. Agarré esa taza como si fuera un ancla y la sentí fría y pequeña. Fue en ese acto simple donde la traición se convirtió en algo físico. Alguien había resuelto la continuidad de nuestra vida con un apretón de manos y unos sellos en un documento. Sentí rabia, una rabia que no me permitió articular palabras por un rato. Después vino el llanto. No el llanto escandaloso de quien busca atención, sino el de quien observa que un mapa conocido ya no le pertenece. Con el avance de la incertidumbre, las consecuencias sociales y laborales comenzaron a asomar. En la oficina, la concentración se fue deteriorando. Intentaba trabajar, pero mi mente regresaba constantemente a los rincones de la casa, imaginando objetos que habían tenido anécdotas y a los que ahora habían convertido en mercancía. Algunas personas sabían del asunto y ofrecían condolencias, otras simplemente se alejaron, y hubo rumores que hicieron su propio daño, comentarios sobre peleas familiares antiguas, sobre deudas que quizás hubieran forzado la venta, sobre decisiones drásticas. Mi reputación se vio afectada por esos murmullos. Algunos clientes me miraban con lástima, otros con curiosidad. No hubo despido, pero sí una sensación de pérdida de la normalidad laboral. Familiarmente, la división se hizo clara. Mis otros hermanos se colocaron en una posición intermedia, a veces buscando mediación, otras alejándose por conveniencia. Clara se mantuvo a la defensiva. Cuando intenté negociar,
poner preguntas y pedir explicaciones, sus respuestas fueron puntuales. La venta estaba hecha, el dinero distribuido según lo que el notario dijo, y no había vuelta atrás. Intenté que se reuniera la familia, pedí que nos sentáramos con un abogado, sugerí que revisáramos los papeles públicamente para entender, y ella se negó o propuso soluciones frías, que había que mirar adelante, que era lo mejor para todos. Empecé a sentir que además del patrimonio, me habían quitado la pertenencia a la narrativa familiar. La gente que vivía con nosotros en la casa, no hablo solo de parientes, sino de recuerdos compartidos, perdía su lugar en nuestra historia porque alguien había decidido que pertenecían a otro. La presión se multiplicó cuando supe que el comprador había comenzado a hacer reformas, que el jardín donde jugábamos de niños estaba siendo resembrado con plantas exóticas y que la puerta que se atascaba ahora recibía mano de obra profesional. Eso me golpeó con imágenes. La posibilidad de que nuestros nombres desaparecieran de allí como si fueran marcas en arena. Más allá de lo material, lo simbólico fue lo que más me dolió. Una continuidad familiar que se interrumpía por la acción de una persona que con su supuesta legitimidad nos excluía. Sentí que la interpretación de justicia se me escapaba de las manos. Mientras yo veía traición, otros veían una operación técnica y legal que no requería de explicaciones emocionales. El punto de quiebre llegó cuando encontré las cartas ocultas. Estaba revisando un viejo baúl en el ático, el tipo de baúl que solo se abre cuando uno está dispuesto a enfrentarse a recuerdos que ya no decoran la vida. Y allí, entre mantas y facturas, hallé un sobre con mi nombre escrito en la letra de mi madre. Dentro había cartas que no eran para mí, sino cartas que mi hermana había guardado o que alguien había dejado allí. Eran cartas escritas por Clara a una persona que identificaba como J, y hablaban de miedo, de amenazas y de una situación que la asfixiaba. La prosa era dispareja, a veces decía que no podía con la vergüenza y otras imploraba que no llevaran al extremo las cosas. Al final de una, había una línea que me heló. Si no hago esto, van a sacar a los niños de la escuela, no nuestros niños, sin una referencia a una vida que Clara parecía proteger. Las misivas hablaban de chantajes, fotos, deudas, amenazas veladas sobre revelar aspectos de su pasado que la destruirían socialmente. En algunos párrafos pedía perdón, en otros aceptaba que la venta era una opción para detener el acoso. Las cartas estaban llenas de miedo y resignación. Esa revelación fue un giro emocional contundente. Por un lado, sentí alivio por comprender que mi hermana no había actuado con una frialdad absoluta, había estado empujada. Por otro, la sensación de traición persistía. El miedo no justificaba que me sacaran a mí de un lugar que, aunque no fuera una obligación legal, había sido hogar compartido. La evidencia situó la decisión en un espacio gris, ni fraude simple ni acto de maldad pura, sino una mezcla de chantaje, temor y cálculo. Descubrirlo no me dio consuelo inmediato, al contrario, multiplicó las preguntas. ¿Por qué no me contó? ¿Por qué no buscó ayuda? ¿Por qué eligió la vía que nos excluía? También me obligó a mirar mi propia responsabilidad en la relación con mi hermana. Había aceptado su autoridad sin cuestionarla, había delegado y por ello ahora estaba herido. Esa mezcla de comprensión y enojo me dejó en un terreno donde todo era más complejo. Ante esa encrucijada emocional y práctica, me vi obligado a decidir. La opción más evidente era comenzar una batalla legal, contratar abogados, revisar peritajes, llevar el caso a tribunales. Otra opción era aceptar la pérdida, reconocer el ajuste de cuentas que el chantaje había impuesto y empezar a recomponer la vida con lo que quedara. Elegir entre dos caminos que eran a la vez técnicos y existenciales pesó como una losa. La batalla legal prometía, en el mejor de los casos, una restitución parcial o un reconocimiento de la irregularidad. En el peor de los escenarios, el desgaste emocional y económico sería inmenso, y la posibilidad de no recuperar nada real. Me enfrenté con abogados por semanas. Las oficinas olían a café, a madera encerada y a papeles. Los letrados analizaban contratos, miraban firmas y más firmas, y me decían con palabras medidas que la firma dudosa era un punto de partida, pero nada aseguraba una victoria. La ley, me explicaron, no es equitativa en todos los casos, depende de pruebas, plazos y de la interpretación de la voluntad de los fallecidos. Las cartas de chantaje podían interpretarse como coacción, pero había que demostrar que la firma había sido manipulada de forma consciente o forzada bajo presión. Eso exigía peritos, testigos, pruebas de la cadena de coerción y, sobre todo, dinero.
cada peritaje costaba, cada gestión implicaba horas de trabajo de abogados que cobraban por movimientos. Vi cómo el horizonte se llenaba de facturas. Durante ese periodo, la relación con Clara se fracturó definitivamente. Intenté diversas formas de acercamiento, propuestas de mediación, encuentros con un abogado de los dos, incluso la oferta de renunciar a la demanda si ella me daba un plazo razonable para quedarme en la casa un tiempo. Ella no aceptó. Sus respuestas fueron, en algunos momentos, de dolor, en otros, de evasión. Había momentos en que la culpabilidad se asomaba en sus ojos y otros en que la defensa se convertía en una muralla insensible. La familia entera experimentó un desgarramiento. Llamadas que antes eran cotidianas se volvieron inexistentes. Cumpleaños se celebraban con platos fríos y sonrisas medidas, y las reuniones se hicieron escenarios en los que los recuerdos se neviciaban con cautela, cada vez que buscaba nombrar lo ocurrido en voz alta. Alguien cambiaba de tema o se iba. Me sentí más solo de lo que había estado en una época larga. Finalmente, tomé la decisión que desde fuera podía parecer resignada: no iniciar una batalla judicial cuyo costo emocional y económico amenazaba con devorarme. Una parte de mí se rebeló contra esa elección. Otra sabía que vivir esa disputa me convertiría en una persona de tribunales, de rencor y de tiempo robado. Escogí por pragmatismo y por desgaste aceptar la pérdida tangible de la casa y pelear por otras cosas: mi estabilidad, mi salud mental y mi capacidad de reconstrucción. Esa decisión no fue sencilla. Me costó noches de insomnio y un duelo que no se atendía con palabras sino con actos pequeños. Dejé la ciudad donde todo había ocurrido y me mudé a un apartamento más pequeño, discreto, en un barrio que no tenía referencias inmediatas con mi pasado. Fue un golpe simbólico, salir de las cercanías de la casa, como quien se aparta de una herida que cicatriza mal. Las semanas siguientes se convirtieron en ejercicios de supervivencia práctica y emocional. Vendí algunas cosas que llevaban la marca de la casa, objetos que no quería transformar en museos de la pérdida, y guardé otras en lugares que todavía no estaban listos para revisitar. En el trabajo, volví a intentar que las rutinas me sostuvieran: el camino al trabajo, el café de la esquina, hablar con la gente de manera superficial cuando el cuerpo pedía ser profundo. Hice terapia, no porque creyera que una conversación solucionaría lo ocurrido, sino porque necesitaba ordenar el ruido interior para que mis decisiones futuras no estuvieran dictadas por la rabia. Aprendí a poner límites, evitar llamadas que buscaban reabrir heridas, decir que no a encuentros que prometían más daño que reconciliación. También me permití la lentitud. La reconstrucción no era una maratón, sino caminar a paso firme después de una lesión. Hubo días malos y días que parecían pequeños triunfos. Un triunfo fue cuando, después de meses, logré formar un círculo de apoyo con amigos en el que no había juicios, solo escucha. Otro fue cuando, en el nuevo apartamento, coloqué una planta que sobrevivió al invierno. Mi vida no volvió a ser la que había sido, y no pretendí recuperarla. Me dediqué a aceptar la acumulación de pérdidas sin intentar que cada una tuviera una compensación inmediata. En lo legal, decidí conservar las cartas como prueba, pero no como arma para una batalla interminable. Las cartas, en cierto punto, dejaron de ser detonantes para convertirse en documentos que históricamente explicaban algo, y no servían para reconstruir el presente. Vivir sin la casa implicó aprender a llevar los recuerdos en formatos distintos, en fotografías, en relatos con amigos, en rituales pequeños como preparar el café que mi madre solía hacer. La consecuencia para Clara fue compleja y no del todo visible. Nuestra relación quedó marcada por distancia. No hubo reconciliación abierta ni un ajuste de cuentas público. A veces nos cruzamos en fiestas familiares, y ella me mira con una mezcla de vergüenza y de alivio. No hubo perdón fácil. Ninguno de los dos tiene la fuerza ni el deseo de una escena melodramática. Creo que el chantaje la marcó tanto como a nosotros la expulsión la marcó. Su vida siguió con elementos que yo no controlo: su trabajo, su pareja, su casa ahora más pequeña o más ordenada. No lo sé en precisión, solo sé de su presencia en la distancia. Para mí, la consecuencia más clara fue la pérdida de una certidumbre. Ya no confío al mismo nivel en las figuras de autoridad dentro de mi familia. Aprendí que la delegación sin transparencia puede ser peligrosa y que la vulnerabilidad de uno puede convertirse en la justificación para excluir a otro. En lo práctico, hubo también consecuencias económicas. Parte de los fondos que esperábamos en la familia se consumieron en la operación de venta y en la distribución que hizo la notaría.
No tuve acceso a una compensación justa. Algunos bienes se revendieron y con el tiempo, algunos antiguos vecinos me contaron que la casa fue reacondicionada para un perfil distinto de familias. Fue una transformación que para mí simbolizó la terminación de una etapa. No hubo un gran escándalo público ni juicios televisados. Todo se resolvió, si puede decirse así, en pequeños movimientos administrativos. Ese silencio institucional me dio una sensación agria. La vida continúa y las instituciones a veces no son un ariete capaz de reparar lo emocional. Hoy, años después, miro la experiencia con una mezcla de tristeza y de aprendizaje sobrio. La desilusión me llevó a replantear prioridades. No se trató de una moraleja luminosa, sino de una adaptación. Supe que la pertenencia no es algo que siempre se mantenga con la sola presencia física. Requiere acuerdos explícitos, comunicaciones constantes y, sobre todo, no delegar la verdad familiar a manos de uno solo. Dejé de idealizar la seguridad que creía inalterable y empecé a invertir en cosas que no dependieran exclusivamente de la buena fe de otros. Relaciones con gente fuera de mi círculo familiar directo, atención a mis finanzas y proyectos pequeños que pudieran sostenerme si perdía más. Me ocupé en reconstruir una vida que pudiera resistir rupturas sin desmoronarse completamente. No hubo un desenlace heroico ni una vindicación pública. Tomé la decisión de no poner todas mis fuerzas en un litigio que prometía quemarme en costos y en resentimiento. Esa elección me dio la libertad, paradójicamente, para empezar a buscar una existencia con menos expectativas sobre fidelidades automáticas. Aprendí a convivir con la sensación de injusticia sin dejar que definiera todos mis días. Algunas heridas sanaron con el tiempo. Otras quedaron cicatrices visibles que a veces me duelen al tocar. La relación con Clara es tensa, funcional en ocasiones y distante en otras. No nos insultamos en voz alta. No hay escenas dramáticas en la plaza. Hay una especie de tregua que nos permite coexistir, aunque con límites estrictos. En lo cotidiano, el cambio fue más prosaico que espectacular. Recuperé espacios para mí, pequeñas rutinas que antes compartía con la seguridad del pasado y que ahora cultivo como un esfuerzo consciente. Preparar el café por la mañana, salir a caminar por el parque donde nadie me recuerda por la casa, invitar a comer a alguien sin que la presencia de los muebles traicionados me lo impida. Guardé algunas cosas del hogar viejo, no por nostalgia obsesiva, sino por respeto, y las coloqué en sitios que pude decidir. Seguimos hablando de ciertos recuerdos en voz baja y cuidando lo que quedó intacto. Fotos, cartas sin firma forzada, recetas que mi madre me enseñó. Hice talleres, leí mucho sobre cómo manejar pérdidas, y poco a poco aprendí a diseñar una forma de vida que no dependiera de la propiedad de un lugar. No hay redención ni venganza en mi historia. La legalidad no me devolvió la casa, y la moralidad de los actos quedó en el ámbito íntimo, donde cada uno juzga a su manera. Vivir sin la casa me enseñó que la reconstrucción es un proceso que no requiere espectáculos, sino trabajo diario y pequeñas decisiones que confieran sentido a un presente. Aprendí a mantener el afecto por los recuerdos, sin pretender que esos recuerdos dictaran los movimientos de mi vida presente. La traición existió, la injusticia también, y con ellas aprendí a establecer límites y a aceptar que las personas, incluso las que amamos, pueden actuar guiadas por miedos que no justifican sus daños a otros. Si tuviera que poner una imagen final a todo esto, no sería una foto judicial ni una sentencia. Sería la planta que compré al mudarme, la que al principio parecía frágil y luego se fortaleció. La cuidé con agua y paciencia, le cambié de maceta cuando vi que lo necesitaba, la protegí del frío y le dejé espacio para crecer. A veces la vida es más parecido a regar una planta que a esperar una restitución. Requiere constancia, aceptación de las estaciones y la humildad de saber que no todo vuelve a su forma original. Así viví la desilusión, con la serenidad de quien reconstruye sin ilusiones fáciles, aceptando que la justicia, cuando llega, no siempre es el consuelo que uno espera, y que la supervivencia a veces consiste en aprender a habitar los restos con dignidad.